Al ciclo de conferencia abierto del Taller Vertical de Teorías y Planificación Territorial de Luchi y Martino. En esta oportunidad el tema va a ser planificar el territorio, escalas, métodos y aprendizajes. Y tenemos el gusto de recibir al arquitecto Roberto Monteverde, a quien agradecemos especialmente por su disposición para compartir su conocimiento y su amplia experiencia en torno a la planificación territorial. Voy a leer una brevísima síntesis de su biografía. Roberto Monteverde es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en planificación y gestión urbana. Es director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades y cuenta con una amplia trayectoria académica, profesional y docente. Fue presidente de SAPLAT y ha participado en la dirección y asesoramiento de numerosos planes urbanos y estratégicos, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Le damos la bienvenida y agradecemos especialmente al arquitecto Roberto Monteverde por acompañarnos. Roberto, está silenciado. Silencio. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, che, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme compartir este rato con ustedes. Bueno, a toda la cátedra, a los cuales algunos los conozco personalmente y otros no, pero sé de la relevancia que tiene la cátedra en La Plata y su trascendencia. Así que, bueno, agradecido de Luchi y Martino, particularmente a Laura, con los que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, lo cual, bueno, después de muchas idas y vueltas, finalmente hemos coincidido, así que, bueno, un gusto. ¿Arrancamos nomás? Sí. Arrancamos. ¿Sí? Bueno, quiero decir un montón de cosas y por ahí decir un montón de cosas es como medio aburrido, así que ustedes están en condiciones de como para parar, preguntar y meter un poco la cuchara, porque lo que quiero es tratar como de contar a partir de la experiencia desarrollada con el IGC principalmente, y muchos de los casos van a ser casos que nos hemos visto involucrados con estas tareas, viendo cosas que han salido, otras que no, y cómo hemos aprendido y cómo nos parece que hay que encararle a estos temas. Entonces, para entrar directamente en la cuestión, eh, ¿por qué planificar el territorio? Y esto de que hay como planes y acumulamos propuestas, y la verdad que a pesar de todos los esfuerzos, la cosa, los conflictos no solamente se persisten, sino que se complejizan. Y cada vez más, y meterle la dimensión que lo quieran o el tema que lo quieran, más urbanos, más ambientales, digamos, más sociales, más productivos, más de movilidad, digamos, las imágenes un poco referencia a decir, la verdad que estamos como en un gran lío y a pesar de todos los esfuerzos, la cosa no parece vislumbrar como un buen destino. Entonces, yo lo que quiero es como ir haciendo como un recorrido sobre búsqueda de respuestas. No me voy a detener en cada uno, ni mucho menos, pero sí como poder marcar algunas cosas que se han intentado, algunas cosas que han salido, algunas cosas que no, y por el otro lado, algunos temas para reflexión final de cómo poder encarar estas cuestiones. Yo ahí puse 5 puntos que van desde los intentos de mirar el territorio a nivel nacional hasta proyectos urbanos o planes de sector, digamos, o sea, recorriendo todo ese abanico como de escalas y de experiencia, insisto, como con una pincelada nada más para todo esto, en donde se han dado una serie como de raras concurrencias, digamos, o sea, hay un viejo libro que era el de Henri Lefebvre, allá por el 50, que hablaba del derecho a la ciudad,
y que venía de un intelectual marxista en donde planteaba esto de la cuestión de los límites de la planificación de las ciudades capitalistas. Y eso que alumbró el Mayo francés allá lejos y hace tiempo, fue recuperado, digamos, por la nueva agenda urbana, ya aquella que se firmó entre 195 países y refrendada por la Argentina, digamos, en donde incorpora el tema del derecho a la ciudad. Y por el otro lado, eso que se ve la publicación de la derecha, mirando de frente, que es la nueva constitución reformada este año en la provincia de Santa Fe, que es la primera en incorporar el tema del derecho a la ciudad. Lo cual son como cuestiones de decir, bueno, che, pero la cosa viene como avanzando, porque lo que plantea el derecho a la ciudad, el tema de la universalidad de esos derechos, el acceso al territorio, la vivienda, el territorio y la ciudad como bien público, digamos, como que avanzamos en una línea, pero no terminamos de ampliarla o aplicarla dentro de los territorios concretos, pero tampoco es como que no ha pasado nada. Y yo quiero como que rescatar, digamos, estos intentos hechos ya en este siglo, digamos, del Plan Estratégico Territorial Nacional, esta mirada, decir, bueno, podemos ver más allá de la planificación urbana cómo es el territorio nacional y cuál es el proyecto digamos, de corregir ciertos desequilibrios que tenía y demás, y poder, digamos, un país federal en los principios, pero no tan federal en las prácticas, poder convenir, digamos, de cuál es la búsqueda de un territorio, un modelo territorial objetivo, común, deseado. Y se han hecho una serie digamos, de buenos intentos generando el Consejo Federal de Planificación, que en mi opinión fue como un salto importante, algunos con sesgo, con limitaciones, pero era como la búsqueda, digamos, de poder pensar el territorio nacional, poder pensar los territorios provinciales y tener como directrices para que a partir de eso se puedan ir como completando las intervenciones urbanas. Un poco más cerca y en un esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Obras Públicas, digamos, en un equipo que estuvo Freddy Garay y que me tocó como participar, digamos, sobre esa misma base, viendo, digamos, cómo las obras públicas podían, digamos, ir como integrando ese territorio, ir entendiendo, teniendo una lectura de sistema de ciudades, digamos, esas pequeñas amebas que se iban dando en donde ya no era mirar localidad por localidad o el territorio en común o con los límites provinciales, sino ver cómo funcionaba en la realidad esa complejidad que son los territorios y si podían pasar la ciudad y los territorios a una instancia más de competencia, de cooperación. Y en esa búsqueda había cosas interesantes y cómo poder como incidir en esas lógicas y cómo la infraestructura que se planteaba dentro del Ministerio de Obras Públicas podían como ir como materializando otra cosa. En una misma línea de lo que era pensar el territorio nacional, algunas directrices provinciales en donde nos tocó, digamos, trabajar, en donde podíamos ver la planificación a una escala provincial, ver las particularidades que tenía, por ejemplo, un territorio como de Río Negro, en donde tiene un valle fértil, digamos, y una gran parte, que esa que se ve como en blanco, que es una zona, digamos, muy árida, donde no hay localidades, y por el otro lado las localidades se concentran en una porción del territorio que va desde el mar a la cordillera con un nivel de heterogeneidad muy importante, y cómo de eso podían llegar a salir orientaciones que fijen, digamos, los criterios para una cohesión del territorio, fije un modelo territorial y que ese modelo territorial se enganche con el modelo nacional, que pueda desagregarse en proyectos y pueda desagregarse en modelos de gestión. Parte de ese enfoque fue todo un avance, digamos, allá por el 2015, 2014, y sirvió para lo que fue una cartera de proyectos de los planes quinquenales allá en Río Negro y que tuvo como una serie de logros, pero que esos son parciales y terminan como no generando una cultura y una sostenibilidad de la intervención planificada, digamos, que puede llegar a ser flexible, pero que ate y que en el lenguaje futbolero común es ver si podemos dar dos pases seguidos. Parece que nos cuesta mucho dar dos pases seguidos en materia de planificación y ordenamiento territorial, pero hay una serie de logros que se puedan ir como planteando. Si uno va cambiando la escala, esto de decir, bueno, escala como metropolitana,
creo que hubo un programa que fue el del DAMI, el Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, que fue, digamos, como un avance muy grande en poder enfocar el tema de las áreas metropolitanas y que las áreas metropolitanas no se circunscriba al AMBA, digamos, o sea, hay otras áreas metropolitanas en el país y este apuntaba a eso. Y en ese sentido, a nosotros nos tocó trabajar con el área metropolitana de Salta, que después lo fuimos, digamos, con la participación de los actores territoriales, y me voy metiendo en temas que nos parecen claves, es poder construir lo que se llamó el área, digamos, el área metropolitana del Valle del Lerma, como para poder generar que las cosas se empiecen a denominar de otra manera porque se empiezan a construir de otra manera. Las áreas metropolitanas están como muy cooptadas por la ciudad principal y esa ciudad principal es la que termina como fijando criterios y hace como que las otras localidades asuman una posición subalterna. Entonces, en muchos casos es, digamos, crear los marcos de confianza y de construcción colectiva para las políticas comunes, porque si bien cuesta un esfuerzo enorme ponerse de acuerdo en una ciudad, imaginemos cuando se tienen que poner de acuerdo 8 ciudades con 8 equipos técnicos, con 8 intendentes, con 8 consejos municipales, más toda la estructura, digamos, provincial. Entonces, digamos, lo que fuimos como metiéndonos en esto es que no solamente es cuestión de cuáles son los criterios técnicos que fijen ordenarlo, el producto, que eran los lineamientos o de ordenamiento territorial para un área metropolitana, sino en cómo se hacía, cómo se nombra y cómo se llegan como a conclusiones comunes como para que ese producto no sea ni el resultado de una consultora ni el resultado de la imposición de un nivel provincial sobre los niveles locales. Entonces fue como poder acordar con el conjunto de los equipos y los trabajos lo hicimos en lo que llamamos las aulas metropolitanas, entendiendo que había un espacio de trabajo común en donde fuimos como marcando desde lo técnico algunas cuestiones centrales que eran como los elementos más estructurales de los problemas que tenía la área metropolitana, poder ir como planteándolo como interrogantes colectivos, digamos, ¿qué hacemos con la expansión? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con las partes, con los procesos de segregación, digamos, sociourbana que se daban en el AMBA? ¿Qué hacemos con el derecho urbanístico? Digamos, todo lo que quería hacer a ver sobre el derecho urbanístico para saber que había una serie de herramientas, instrumentos posibles de ser aplicados y que en ese momento no estaban utilizados en su totalidad. ¿Cuáles son como las posibilidades de modelo de gestión para que la cosa funcione y para que genere ese marco de confianza como para poder traducir esta mirada técnica en una apropiación política que permita como avanzar en esos criterios? Y sí poder trabajar con algunas cuestiones que desde lo técnico podíamos ir arrimando como evidencia. Y en eso de poder decir qué hacemos con la expansión era poder mostrar lo que algunos veían con más claridad y otros veían con menos claridad, era de que en el 2002 la marcha urbana del área metropolitana de Lerma alcanzaba esa placa gris y en 2014 ya tomaba todo esto, o sea, como era, digamos, ¿se acuerdan cuando en algún momento los que somos más viejos decían había que pensar en en este crecimiento de la población como manchas de aceite? Y la verdad que ese concepto de mancha de aceite que más o menos se entendía en aquella época, ahora no tiene nada que ver, digamos, son más salpicadura de tinta, digamos, este desparrame, este sprawl que algunos llaman, en donde, digamos, se daba por una concepción en donde muchas de esas intervenciones las hacen mercados, pero muchas las hace el propio Estado. Entonces fuimos como inspeccionando esto de poder mostrar algunos valores en donde en ese mismo periodo la población creció un 14% y la superficie urbanizada creció en un 47%. No porque tenga que ver estrictamente que ver, digamos, ¿no? Que decir, crezco un 10, amplío un 10, pero sí hay una cuestión como muy desmesurada en la forma que han crecido los suelos urbanizados en relación al crecimiento poblacional, habilitando la baja densidad que trae los problemas consabidos de dispersión, digamos, de dificultades para infraestructurar, dificultades para poder conectar con la movilidad, etcétera, etcétera. Poder comparar cómo aparecieron estos en relación a cada localidad. Ahí están las 8 localidades y cómo crecieron y su relación
con los planes urbanos que han tenido. Por ejemplo, en esto que hay un pico muy grande, es una de las localidades que amplió directamente de manera desmesurada toda la posibilidad de ampliar, con el criterio de decir que si la ciudad crece en expansión, le va a entrar más, digamos, va a crecer y va a tener más oportunidades y va a generar como más ingreso a la localidad, cosa que no se verifica en esto. Poner estos temas en común, incluso esas manchas blancas, era algunos planes de urbanización, algunos planes de ordenamiento propuestos por, y en esto vamos a ser como muy críticos, por un convenio entre la provincia y los colegios de arquitectos, generaron una propuesta en donde, lejos de controlar la expansión, la fueron como alentando, digamos, o sea, como fueron creciendo. Entonces, planes mal hechos significa más problemas sobre los problemas que teníamos para todo eso. Cuando sobre esa mancha urbana empezamos a ver los temas de dónde se daba el hacinamiento, dónde se daban las NBI, dónde se daban las tasas de analfabetismo, dónde se daban los asentamientos informales, es como que podíamos demostrar con más claridad para 8 localidades del gobierno provincial de estos procesos de segregación socioespacial en donde la pobreza, digamos, y la vulnerabilidad se van como concentrando, más los procesos de segregación, que es por elección, que son los barrios cerrados que se iban habilitando en toda la periferia de cada una de las localidades, algunos con norma, otros sin norma, pero que en la medida que el propio Estado generaba infraestructura, habilitaba eso, o que tenía un esquema de movilidad en donde pagaba por kilómetro, y eso lo que significaba era que, digamos, dale que va, total, digamos, yo me muevo en auto, el servicio de jardinería y doméstico yo lo manejo por transporte público, que lo tengo garantizado por este pago por kilómetro. Entonces, suceden las cosas no porque sí, sino porque muchas veces el Estado es responsable de todo este tipo de cuestiones. Con lo cual, poder empezar a trabajar, digamos, en estas lógicas significa tomar como conciencia de qué es lo que hacemos. En esas manchas, digamos, de color lacre y demás estaban las intervenciones de vivienda pública. Todos los grises en la parte segregada, la vivienda pública está como acompañando los procesos de segregación. O sea, lejos de tratar como de mixturar o tener como intervenciones heterogéneas, digamos, lo que hacía de alguna manera era como ir como reforzando este proceso de segregación. A eso se complicaba el tema del manejo de los recursos hídricos y con estas cuestiones de poder fijar como una agenda de análisis, también era una agenda de propuestas y de proyectos que tenía que ver con algunas áreas claves. ¿Eso resolvía todos los problemas del área metropolitana? No, ni cerca. Digamos, el tema es poder entender de que un área metropolitana que se basa en el acuerdo, digamos, de determinados municipios, necesita de un marco de generación de confianza y construcción de confianza por parte de los actores locales, en donde tomar agendas como muy amplias lo que hace es que dirigirse directamente como una opción de fracaso. Entonces, lo que fuimos es como tratando de acotar algunos temas, fijar como una agenda, ya había una agenda de residuos sólidos urbanos que estaba en marcha y hay una autoridad metropolitana de transporte, digamos, que tiene de responsabilidad delegada, con lo cual nos apoyamos y la sumamos a este proceso, pero estaba como focalizada en tratar de generar ese marco, poder acordar una agenda de problemas compartidos, poder acordar una serie de soluciones, y ahí se pudo como acordar como una especie de procedimiento para las urbanizaciones y para la aprobación de las urbanizaciones que hagan un control de la expansión. Cuando vos escuchabas a los municipios, la culpa era de catastro de provincia, y lo que hicimos que en esa aulas metropolitana se siente catastro de la provincia y resulta que no era tan malo como parecía, sino que en algún momento las urbanizaciones se aprobaba porque tenía un gancho o una firma municipal, pero esa firma municipal estaba, digamos, sin los criterios o respondiendo a algunos negocios poco, digamos, poco transparentes que beneficiaban a algunos sectores y que se podían llegar a hacer. Entonces, el poder poner los temas sobre la mesa, fijar procedimientos, fijar, digamos, metodologías de trabajo en común, significó tener como una ordenanza común para los 8 municipios, de los 8 municipios la aprobaron 5, lo cual fue un avance significativo.
Por el otro lado, se fijaron una serie como de proyectos estratégicos para el desarrollo, digamos, de algunas actividades productivas. Lo que teníamos era que cada una de las localidades que tenía un parque industrial, cuando en realidad había uno, todo el parque, que pasó mucho tiempo hasta poder completarlo. Entonces, entre el desarrollo económico con distintas dimensiones, pudo ser como acordado, digamos, un proyecto, digamos, común. Y también se pudo como acordar cuál podía llegar a ser la modalidad de gestión como más adecuada. La interrupción del proyecto del DAMI también frenó todo este proceso que no alcanzó a echar raíces en cada uno de estos temas. Digamos, esos marcos legales o autorizadas, llegó a conformar en los papeles una agencia metropolitana de desarrollo, digamos, de desarrollo metropolitano, pero que después en los hechos la discontinuidad del programa y la no decisión de las instancias, los cambios de gobierno que se sucedieron a nivel provincial y a nivel municipal, hicieron que estaban en un stand-by. Ahora hay algunos intentos de poder, digamos, reflotarlo. Cosa de que suele aparecer con esa discontinuidad de los procesos y en esta cuestión de que parece que hacemos todo de golpe o no hacemos absolutamente nada, cosa que, digamos, no resulta como una buena práctica para todo eso. Si como bajamos de escala, y acá me voy a detener un poquito más, tiene que ver lo que es más común, que son los planes urbanos. Y los planes urbanos que nosotros estamos como tratando de buscar como alguna vuelta, como para poder ir generando una cierta metodología y una serie como de productos que puedan como ir ajustándose. Teniendo en cuenta que todas las ciudades son distintas, pero tampoco son tan distintas. Hay algunos elementos comunes que podemos llegar a tener. Y eso lo que presento acá es un trabajo que se terminó, digamos, en el inicio del año, en una localidad muy particular, que no es para replicar, digamos, que es Villa Langostura, digamos, en la provincia de Neuquén, pero que ahí encontramos, digamos, de alguna manera, por pedido del municipio y por, digamos, un acuerdo entre el COPADE, que es el Consejo de Planificación de la provincia, y las autoridades provinciales, en poder tener como un tríptico de gestión territorial. Ese tríptico, digamos, es plan, código, reglamento. Digamos, en esas cuestiones que nos parece que es como bastante, digamos, ordenadora para todo esto. Eso se está discutiendo en este momento en el Consejo, digamos, en el Consejo Municipal, al cual integramos al proceso y siempre el IGC trabaja con metodologías de participación e involucramiento, pero lo que pusimos es que siempre esos procesos, digamos, que son amplios, abiertos, participativos, tienen que terminar como en productos que sean claros y que sirvan para la gestión. Entonces, esta relación que desde el IGC creemos que hay que tener en cuenta, que toda tarea tiene que tener productos claros y un proceso lo más amplio posible en tiempos acotados como para no estirar tanto la cosa y no vivir en un estado de asamblea permanente. Esto del tríptico lo estamos desarrollando también en otra localidad y tiene que ver con tener como el plan que fija la estrategia, digamos, el código que da la herramienta y el soporte normativo y el reglamento más de edificación que tiene que ver con lo cotidiano. Esto de tener una herramienta que mira más lejos, que fija el modelo territorial, que aporta a la estructura urbana, que desagrega en proyectos que pueden ser un plan de obra para la gestión cotidiana, para la gestión de gobierno de la localidad, el código que es el que fija los indicadores, la subdivisión, digamos, y que incorpora esta cuestión de darle más herramientas para que los estados locales puedan resolver y ser mucho más activos y no solamente ser un receptor de demandas que calzan o no calzan con la normativa actual, sino que tiene que tener instrumentos para ser un actor proactivo del desarrollo para que esos modelos que están pensados y esos problemas que tienen las localidades puedan ser resueltos conciliando el interés medido del mercado con la voluntad política que tiene que resolver una serie de inconvenientes más importantes. Y después, para las cuestiones más cotidianas, tiene que estar el reglamento de edificación, que es el que verifica el control, la habitabilidad, la imagen urbana, etc. Esos trípticos fuimos como consolidándolo con una base de decisiones ambientales en donde Villa Langostura, bueno, el que no la conoce tiene como la imagen, tiene el soporte natural, digamos, realmente como tan hermoso como frágil, digamos, en donde por un lado es un recorte dentro de un parque nacional, con lo cual eso ya más o menos te define cuál es el perfil,
donde buena parte de la población lo eligió por esas condiciones y por donde buena parte del turismo lo elige por esas condiciones. Ahora, en la medida que la gente lo habita y el turismo lo desarrolla, ese soporte natural corre un riesgo permanente. Entonces decir, bueno, hay que defender todo, y no hay que defender todo porque si no no hay lugar para que se desarrolle una ciudad. Y lo que hizo, digamos, Parques Nacionales es delimitar un espacio para que se desarrolle la ciudad. Entonces lo que se definió, que este gráfico que tiene el círculo central, una serie de corredores biológicos. Entonces poder con un estudio muy particularizado y muy acordado entre los niveles técnicos y la sociedad civil, cuáles eran esos corredores biológicos a tener en cuenta. O sea, que los corredores hídricos que están en los azules, el corredor del bosque que está, digamos, en la parte más alta, el rojo, y el corredor de los mallines, que es el que aparece con esas manchas más desperdigadas. Entonces, esas son como las áreas que hay que, digamos, proteger y mantener con una serie de desarrollos, y sobre esas cuestiones empezar a hilvanar estas partes de la ciudad que estaban como dispersas. Entonces ahí hay un enfoque para poder disponer de equipamientos estratégicos, dónde deberían estar, cómo apoyan al desarrollo turístico, cómo se vincula con la actividad de montaña para que la actividad de montaña y los temas del esquí no sean un enclave, sino que hay un punto que los puntos de subida estén dentro de elevación, estén dentro de la propia localidad, donde se plantea un nivel de densidad que llamamos densidad focalizada, porque en la medida que cada uno de esos desarrollos se hiciera con un parcelamiento tradicional, lo que hacía era hacerte pelota el bosque, en lo que, digamos, si nosotros mantenemos ciertos criterios de densidad focalizada, podríamos dejar como más calmo otros sectores, cómo ir habilitando zonas de comercio de proximidad. La Angostura, para la que los conoce, se ata mediante una única ruta, que es la ruta es una ruta que conecta Argentina con Chile, con lo cual hay una serie de pasos, digamos, de camiones y demás que se trata como de evitar, pero lo que tiene es como un recorrido muy extenso en donde para todo se utiliza esa vía. Entonces hay una serie de conectividades interiores y de accesos al lago, porque a pesar de que tiene, digamos, como un borde de lago muy extenso, la apropiación privada de esos accesos, digamos, hace de que no se pueda disfrutar en todo momento. No solamente están los planteos de los planes, sino los específicos de en qué lugar se dan y cómo eso como va armando. Ese tipo de intervenciones también como habilita un menú de obras y de proyectos. O sea, lo que queremos es que se desarrollen una carpeta de proyectos de manera de que algunos sea financiado dentro del presupuesto municipal, otros se gestione con la provincia y otros, no en este momento, en donde Nación está totalmente ausente, se puedan atar con programas nacionales. Pero los planes tienen que desagregarse en esto que los municipios necesitan: hacer escuelas, hacer edificios, mejorar las instalaciones. Ese tipo de demanda no solamente es importante que estén, sino que vayan como construyendo ciudad, aportando a esa estructura urbana que es lo que permite ir avanzando en ese sentido. Luego la parte del código es el que desagrega el tema este para la construcción privada, digamos, de la ciudad, que es la lote a lote. Y en ese sentido nosotros trabajamos con una idea que la llamamos de poder ecualizar el territorio. O sea, no somos amigos de los R1, R2, R3, que son como sábanas que cubren, digamos, esos sectores muy extensos con los mismos indicadores, que si vos tocas una punta se te transforma en otra, sino poder como particularizarlo en cada uno de esos sectores de manera de poder ir haciendo más una acupuntura de indicadores, digamos. O sea, si es un corredor, puede ser de un tramo a otro que vaya cambiando, que tenga usos diferentes, indicadores diferentes, y eso nos permite poder trabajar con esta metodología de poder ir como zonificando, pero más entendiendo las particularidades territoriales y más cuando esos territorios tienen el nivel de complejidad de un territorio tan particular como es el de Angostura, con lo cual nos permitía establecer esas densidades focalizadas en determinados sitios, en determinados tramos, que alimenten la posibilidad de una infraestructura que hoy no tiene, que habilite densidad
digamos, una densidad media, que tenía como una tipología también establecida y que eso alimente la posibilidad de tener como algún nivel de transporte público o movilidad alternativa vinculada a esos corredores. O sea, que la parte normativa estaba como apoyando todo el tema de la obra pública que había que construir, donde una parte estaba a cargo del Estado y otra parte estaba a cargo del privado. De esa manera también eliminábamos ciertos niveles de conflicto en donde una parte de una densidad media, eso de poder tener planta baja y 3 o 4 niveles, digamos, no es fácil de aceptar en la villa, en donde todos pensaban en la casita perdida en el bosque. El tema que cuando vos un bosque de lenga lo empezás como a tocar, no sacás cuando sacás un árbol, no que te queda un árbol, se te caen los tres de al lado. Y cuando se caen los tres de al lado, te caen los otros tres, con lo cual la sustitución de forestación es, digamos, realmente como una, digamos, como una constante. Entonces, esto de ir ecualizando con los indicadores es realmente importante. Por el otro lado, lo que fuimos viendo era cómo el propio desarrollo de la ciudad generaba recursos municipales. Lo que tiene esto, me voy un poquito para atrás para no spoilear la imagen. El tema está vinculado a que, cuento una anécdota, nosotros habíamos trabajado en otra ocasión y ahora volvimos a Villa Langostura, estábamos en la oficina de obras privadas y mientras charlamos en un lugar como muy incómodo, agarro una carpeta para ver cómo tenían las carpetas de los expedientes de obra. Y veo al propietario y dice Máxima Sorriquieta. O sea que Máxima era la reina de Holanda era la que tenía ahí un pedido para poder construir en un sector como muy privilegiado, pero es como un target muy elevado, digamos, que tiene la ciudad y son muchos metros cuadrados que se te habilitan, digamos, permanentemente. A todo esto vos lo que tenés es ese desarrollo con esos actores y esa calidad de construcción y por el otro lado una demanda de vivienda permanente y alquileres que todos sabemos lo que pasa en las ciudades turísticas con ese tipo de cosas. Entonces, digamos, el que le atiende, el que le corta el pasto a Máxima o el que se encarga de la limpieza, de los cuidados de todo ese sector dentro de él, no tiene dónde vivir o paga alquileres que están como muy condicionados, digamos, por el mercado turístico ABC1, que es el que domina la ciudad. Entonces, lo que dijimos es, hagamos real esto de la recuperación de las plusvalías. Y nosotros veníamos con un concepto que habíamos desarrollado en Posadas, en donde lo que teníamos era de poder cobrar, o sea, lo hablamos acá entre colegas, en poder cobrar por el uso de indicadores urbanísticos. Entonces, en Posadas se nos hacía más fácil porque era el desarrollo de toda la nueva costanera. Entonces lo que fijamos es como que los indicadores tenían una altura base, que era planta baja y un piso o 2 pisos. Los indicadores permitidos eran más altos. Ese diferencial entre la altura base y la altura máxima permitida era lo que eran para nosotros los indicadores onerosos y optativos. ¿Puedo ir más arriba? Sí. ¿Puedo ir por excepción? No, porque está fijado una altura. Lo que sí es, hasta la altura base, digamos, yo no pago por la altura diferencial, sí pago. Eso que lo aplicamos hace ya 11 años en Posadas, no teníamos estas mismas condiciones de construir en la altura, digamos, en Villa Langostura, con lo cual optamos por una superficie base edificable para poder tener ese plus y ese diferencial que pueda como tributar a un fondo de desarrollo urbano, porque si el municipio no tiene capacidad de recaudar para poder intervenir en esas cuestiones como de equilibrio, quedás con un problema que se te va agravando de la misma manera que estaban presentados en las primeras imágenes. Entonces, creamos esto de una contribución por el uso de indicadores. Entonces, el uso de indicadores es sobre una superficie base que se acordó fijar en 120 metros, esto está 120 metros cuadrados, digamos, todo lo que supere dentro de lo admitido, los 120 metros cuadrados, va a pagar una compensación que es equivalente al 10%, digamos, por cada metro construido, un 10% del costo del metro cuadrado construido. Eso iba a un fondo de desarrollo urbano y ese fondo de desarrollo urbano, cuando fuimos haciendo como un análisis en este gráfico de puntitos, es todo eso, digamos, los puntitos serían como la representación de los expedientes en relación a la superficie.
digamos 100, 200, 300, 400, 500 metros cuadrados, y lo que está en azul y en la rayita esta que está, eran como cortes que hacíamos de 120, 190 metros cuadrados. O sea que todos los puntitos que se ven en blanco y en la primera parte del azul serían todos los expedientes que podrían tributar. ¿Cuánto nos significa todo esto, digamos, como para poder ir como dando esa posibilidad de discusión y que pueda generarse, digamos, un fondo razonable? Cuando vimos en relación a cada una de los años en donde cuánto fue la cantidad de metros cuadrados construidos y cuánto significaría eso, nos daba que hay un gráfico, el de abajo, en donde son todas barras naranjas y hay una que es amarilla, digamos, esa es la composición del presupuesto municipal. Está una parte que son los recursos propios, empiezo de la derecha para la izquierda, al revés. La primera es las regalías hidrocarburíferas que cobra Villa Langostura. El segundo son los recursos tributarios propios, lo que pagan por tasa. El tercero, del naranja, es lo que recibe, digamos, desde la provincia. El cuarto, digamos, que es el que estaríamos incorporando, que está en el orden de los más de 4 millones de dólares calculados sobre el año pasado, es lo que aportaría esta forma de cobro por compensación. O sea que es un monto importante, digamos, si lo vemos en el presupuesto, y es la posibilidad de poder generar un fondo genuino, que es que el propio desarrollo de la ciudad contribuya, digamos, el propio desarrollo inmobiliario contribuya a poder saldar esas brechas de desigualdad que presentan las ciudades. Hay localidades que la tienen de una forma y que la tienen de otra. Lo que buscamos, algún esquema sencillo como para poder hacerlo. Eso tiene cierto nivel de acuerdo, no está aprobado. Este año está, digamos, nosotros entregamos el trabajo en marzo, se está discutiendo en el Consejo. Entonces, si las ciudades son desiguales, nos da lo mismo trabajar en un plan, tenemos que ver de qué manera podemos corregir. Entonces, esa manera es ese Fondo de Desarrollo Urbano, una parte es la compensación por el uso de indicadores y la otra es la cesión por urbanización, que es más simple, digamos. Lo que fuimos como, en la medida que se urbaniza, cómo podemos fijar qué porcentajes. Fijamos un porcentaje que tiene que ver con ceder el 8% para espacio verde del total de la parcela y el 17% sobre el neto urbanizable. Y ese neto urbanizable va una parte de reserva fiscal y otra para digamos, para poder tener como programas de vivienda. Programas de vivienda que no significa ni regalar el suelo, ni regalar la vivienda, pero hay movimientos cooperativos importantes, hay que pensar en tipologías que hagan un uso racional del suelo y la vivienda, pero poder planificar la ciudad significa buscar cuáles son los instrumentos más adecuados, probarlo, verificarlo, ver si andan, ver si no andan, pero tenemos que generar como recursos y herramientas para que el Estado municipal, que son en general como muy débiles, puedan intervenir. Y por el otro lado, lo que fuimos como armando algunas cosas que quería sí contarlas porque es como asumir cierto, digamos, riesgo de poder probar alguna manera distinta. Si ustedes ven en el plano en la imagen aérea, hay como un manchón verde, digamos, que es como el paisaje, digamos, de bosque, y el resto es lo que está urbanizado. Hay proyectos sobre ese manchón verde. El tema es que si se trabaja y se urbaniza de la misma manera, lo más probable es que ese manchón verde termine. Le abro la calle con el manzanero, construyo vivienda en cada una de esas parcelas, tiene destino desaparecer. Entonces, lo que buscamos es que esas áreas, digamos, sean áreas de proyecto dentro del código. Las áreas de proyecto tenían un destino específico, tienen una forma de poder gestionarse los indicadores cero y se acuerda con criterios que fija el municipio, pero con un proyecto particularizado para el sector. Y lo que fuimos creando para esa zona es una figura que llamamos conjunto residencial parque. ¿En qué consiste esto? Es que en la figura de la izquierda que dice urbanización tradicional sería como un esquema de un polígono, una manzana con forestación, en donde si es dividida con los estándares o subdividida con los estándares tradicionales de parcela y casita o parcela y edificio, la mancha verde desaparece totalmente. Entonces, lo que fuimos generando es, la urbanización tradicional te da un potencial de edificabilidad.
Entonces, lo que dijimos es, si nosotros reducimos ese potencial de edificabilidad, digamos, por ahí lo que hacemos es no viabilizar el desarrollo inmobiliario. ¿Queremos, digamos, no viabilizar el desarrollo inmobiliario? No, no queremos si se hace bien, digamos, o sea, si es a costa de sacrificar el soporte natural, no es buen negocio. Entonces, lo que generamos una figura en donde tomamos que se pueda construir lo mismo que una urbanización tradicional, pero concentrado en una porción de la parcela. Entonces, generamos esas manzanas o macro lotes en donde fijamos los indicadores, pero que tiene que estar concentrado en un máximo del 40% de la parcela. El resto queda como una zona de reserva natural metida dentro y de uso privado, o sea que es como que vos te quedás con el bosque, la ciudad se queda con el bosque, se apropia, digamos, el desarrollador como un plus para todas estas cosas, pero podemos mantener el 60% de ese soporte natural. Esa figura con la de los conjuntos inmobiliarios y demás, que nos da la posibilidad del nuevo código, nos da, digamos, como una posibilidad de trabajar con estas cosas. Y un tercer instrumento que incorporamos fue el de el estudio de implantación. El tema es dar indicadores, pero que esos indicadores no, se apliquen, digamos, de una manera inteligente dentro del territorio. O sea, vos hacés, decís, yo puedo construir todo esto. Sí, lo puede construir en cualquier lugar, no. Haces un análisis de aptitudes topográfica, hidrológica y de vegetación, y podés aplicar los indicadores en la zona más apta. Digamos, eso es decir, puedo construir en ese esquemita es rojo no se toca, el amarillo más o menos, el verde es donde estarían mejores condiciones. Usa todos los indicadores, el máximo en ese sector. En los otros tocan lo menos posible. En eso es no solamente lo que se construye, sino también, digamos, lo que significa la caminería y todos los equipamientos que son extras. Y a nivel de la propia normativa es como poder mejorar algunas cuestiones del uso de tecnología para los sistemas de desagüe, que como se hacen también, digamos, impactan mucho en la vegetación, porque para poder hacer un lecho nidificante te eliminan una gran parte de bosque. O sea, es entrarle por las distintas dimensiones a poder ir resolviendo, digamos, un tema. Y en el último de las intervenciones, que voy como cambiando de escala, ¿lo estoy aburriendo mucho? Sigo. Eh, en este último cambio de escala es el tema de los proyectos urbanos, que son otra de las modalidades de intervención en las que nos tocó trabajar y que me parece que es como que hay que prestarle como mucha atención. Y en esto particular que tiene que ver con la posibilidad de intervenir en sectores vulnerables. Digamos, eso todos conocen el tema de la Ley Nacional de Barrios Populares, el tema del RENAVAP y las posibilidades que hubo hasta el acceso de este último gobierno de poder trabajar con la SISU y a poder aprovecharlo del FISU, en donde a nosotros dentro de los polígonos, esto es la ciudad de Rosario, y los polígonos que están en celeste son los polígonos RENAVAP, a nosotros nos tocó trabajar en este que es el de Nuevo Alberdi, que en alguna ocasión creo que comentamos algo, digamos, y hay algunas publicaciones al respecto, es uno de los más grandes, y lo que se fue como armando era digamos, de poder trabajar los distintos niveles de vulnerabilidad de los barrios populares y en este barrio en particular, que no solamente tenía este nivel de vulnerabilidad, sino también como de mucha lucha y mucha organización forjada a lo largo de años y con organizaciones sociales del territorio que fueron como armando la cosa. Lo que permitió, digamos, todo este tema de la SISU y la forma de poder encarar, no solamente es poder visibilizar, digamos, los temas de segregación sociourbana, sino poder intentar, digamos, poder trabajar con otro tipo de proyectos que realmente hagan como una integración social y urbana, salvando las brechas básicas que tienen estas porciones de territorio, que es como un gran nivel de insuficiencia de todo, ¿no? Entonces, hay alguna cuestión básica de infraestructura a resolver, pero también otro tipo de equipamientos
que son necesarios poder trabajar para lograr una verdadera integración sociourbana. Y por el otro lado, un nivel de involucramiento de la comunidad en todos estos procesos. Esas imágenes corresponden a todos los relevamientos cartográficos y sociales que se hicieron, en donde la mitad de los que participaban de esos relevamientos eran, digamos, del barrio y el 100% eran mujeres. El trabajo se inició, digamos, con algunos mapeos, incluso en épocas de la pandemia, con lo cual hubo que generar algunos dispositivos como para poder mapear el uso y los imaginarios del del barrio. O sea, que no se trata de ir y dotar de infraestructura, sino de alguna manera de construir un proyecto común en donde estas cuestiones de las necesidades básicas estén cubiertas, pero también como la imaginación y la posibilidad de trabajar con la recuperación emocional de todos estos territorios es un elemento, digamos, digamos, a tener en cuenta. Por el otro lado, esto de poder incorporar, ahí está en la línea de punto, ese era el polígono Renabap. Pero a nosotros nos parecía que, además del polígono Renabap, para que para nosotros era el polígono Renabap, había un polígono de integración sociourbana. O sea, había en los bordes un sector no urbanizado que tenía problemas, digamos, de inundación, que fueron parcialmente resueltos por algunas obras que hizo el gobierno provincial hace unos años y que, por el otro lado, era demandado como espacio para barrios privados. Eso fue como una lucha original, se eliminó lo del barrio privado, pero lo que se buscó era que toda esa parte también tuviera un proceso de urbanización que no se haga a espalda de Nuevo Alberdi, sino que sea un proceso de integración entre uno y el otro lugar, con lo cual no es solamente equipar el polígono, sino generar los vínculos con el resto del territorio para que esos polígonos desaparezcan y se vea un proceso como de integración. A partir de eso es como que convencimos a la SISU de algunas intervenciones que había que hacer por fuera del polígono, recuperar la vieja estación que le da origen al barrio como para poder hacer una puerta de entrada y poder recuperar todo ese espacio, no solamente como espacio verde, sino como algunos equipamientos comunes, que las calles que unían no solamente vinculen con ese par vial a Nueva Alberdi, sino que sean los ordenadores del territorio a urbanizar, que parte de ese territorio y de esos corredores potencien centros comerciales a cielo abierto que están pensados para determinados barrios y por qué no pensar esos mismos programas para barrios populares, poder recuperar algunos espacios verdes que quedaban ahí, que tienen además memoria. La canchita de Cervellera era un espacio defendido por las mujeres del barrio, en donde la canchita machirula de esos lugares, de esos espacios, tenía que ver con que las mujeres también pretendían, digamos, esos sitios, se pudo hacer como un trabajo común para que convivan, digamos, esos usos, que una escuela de gestión social, que es una escuela que reconoce la modalidad, la provincia de Santa Fe, pueda tener como un predio y un proyecto, digamos, más ambicioso y se llegó al nivel de desarrollo del proyecto y está la carpeta, pero ya tiene este nuevo gobierno, lo cual es inviable. Sí, la infraestructura de agua se pudo completar, una escuela primaria muy vieja que era una asignatura pendiente de la provincia que se pudo, digamos, realizar, y el canal que se pudo transformar, que era un poco el responsable de las urbanizaciones. Hay un proyecto como para poder, digamos, hacer como un gran parque lineal en donde, por un lado, detenga la ocupación, genere un buffer para que mejore la seguridad del predio y se transforme en un equipamiento. Todo eso son proyectos armados, algunos a nivel de legajo, pero que todavía no cuentan con financiamiento. Y lo que sí es importante, como para ir cerrando el tema de los casos y no hacerlo tan largo, es que se pudo trabajar en lo que fue la ordenanza para el resto, digamos, del predio que quedaba en ese lugar, como para poder desarrollar un proceso que lo ocupen otros sectores, o sea, que sectores medios y demás puedan tener como la posibilidad de desarrollar, digamos, ese mismo espacio. Los bordes que están más en amarillo están destinados a poder generar un buffer prevenir inundaciones, pero que puedan generar producción de alimentos de cercanía, el traslado de uno de los tambos que da en la zona y que pueda seguir produciendo, y un área residencial para que se pueda desarrollar en ese lugar.
se incorporaron a esta ordenanza una serie como de indicadores y una serie como de instrumentos en donde lo que permitía era, con este mismo criterio de recuperación de plusvalías urbanas por cesión de suelo y por edificación, que ayuden a financiar las obras de intervención, digamos, en el polígono RENAVAP. De manera de poder hacer este nivel de operaciones interligadas en donde el desarrollo urbanístico de un lugar compense las inequidades de otro. Eso se pudo como aprobar y están aprobándose los primeros, digamos, las primeras urbanizaciones en donde incluyen la posibilidad de una compensación en la entrega de suelo. Para ir cerrando, lo que nos queda como aprendizajes de IGC es que con esto que decíamos anteriormente, las ciudades, cada ciudad es distinta, pero no son tan distintas. Creo que hay que atender a la singularidad, pero también hay que tener cuáles son como los elementos comunes. Y poder viendo cuál es la construcción de un método que no es único para todos, pero que nosotros lo estamos intentando construir y nos parece que hay algunas claves que uno puede como arriesgar compartirla con el riesgo de equivocarse. Y pusimos que en ese método tiene que haber cuatro cuestiones, digamos, o sea, eh, cada intervención, de acuerdo a lo que nos toque, trabajar en un proyecto urbano, en un barrio, en una escala de ciudad, en un área metropolitana, a nivel de un desarrollo provincial o regional, en todos los casos tiene que tener una mirada estratégica y esa mirada estratégica tiene que poder salir de la coyuntura para poder hilvanar que uno interviene en un proceso que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene proyección de futuro. Esa, digamos, dimensión de lo estratégico hay que incorporarla. La dimensión de lo multidimensional, un plan de una planificación territorial tiene que componerse de lo económico, de lo social, de lo urbano, ambiental y tratar de intervenir en cada una de las dimensiones de acuerdo a la especificidad. Digamos, o sea, nosotros sabemos en la angostura que intervenimos con indicadores urbanísticos, instrumentos urbanísticos, pero que generan economía, impactan en las demandas habitacionales de un sector, tiene una responsabilidad con el soporte ambiental, tiene que tener ese carácter multidimensional, por más que lo sigamos llamando ordenamiento territorial o ordenamiento urbano. Tiene que tener esta capacidad de ser multiescalar. La presentación que yo fui haciendo desde lo nacional hasta un sector es que de acuerdo a donde estamos parados y el encargue que tengamos, tiene que ir para arriba y para abajo, siempre, para arriba y para abajo. Tiene que basarse en algo que esté como por encima de esto y tiene que dejar algunos hilos, algunos flecos para que digamos, se vaya como enganchando otro tipo de intervenciones. Y en todos los casos debe ser multiactoral, pero no multiactoral y participativo como decir como sí, de que invitamos y hacemos talleres que parecen un lindo tecanaste, invitamos a todos y sacamos buenas fotos, sino que sea, digamos, una cuestión multiactoral que construye alianzas, organiza, corresponsabiliza, digamos, construye vínculos sociales, genera masa crítica, eleva el nivel de discusión, del debate en donde nos encontremos para todo esto. Espérate porque me faltaban algunas. Eh, Me esperen un segundo, que me pasé de largo. Algunas claves de por qué a veces suceden y otras veces no suceden las cosas. Y creo que también nosotros como podemos incidir en alguna. Tener esas cinco condiciones, la verdad que es muy difícil, pero podemos incidir en alguna de esas variables. Siempre hay alguien que hace el encargue, digamos, y siempre hay alguien que es autoridad territorial. Esa autoridad tiene que tener vocación de transformación. Cada uno de los que están en la cátedra y cada uno de los estudiantes que le ha tocado vivir ha conocido gente que lo hace de compromiso y hay gente que está convencida de que con eso es una herramienta para poder transformar la realidad. Esas cosas te vienen dadas, digamos, o sea, te encontrás con decisiones que son porque sí, o porque había recurso, o por esto acá, o porque me hinchó tanto el secretario que al final decís, bueno, vamos a hacerlo, pero si no hay vocación de transformación, las cosas no suceden. Pero los procesos pueden incidir en esa vocación de transformación. Yo creo
que nos ha tocado en algunos en donde las autoridades han sido, eh, viste, cuando la vaca te mire, que no podés decir qué quiere decir, digamos, o sea, que no han mirado como vaca extraña y que han mantenido esa mirada a lo largo de todo el proceso, y hay otras que han logrado animarse porque le hemos puesto, digamos, la, la, la- la dosis importante de las cosas que necesita esa gestión. Entonces, necesitamos vocación de transformación, la autoridad política es la que tiene que tener vocación de transformación, pero podemos ayudar a construir esas capacidades. Volvemos a insistir con el involucramiento de actores en donde no se puede ni se debe decidir o trabajar solo, digamos. Entonces, en todos los procesos hay que, digamos, por eso involucrar a otros, sea otros de la sociedad, otros de los equipos técnicos, otros de los equipos políticos. Hoy citaba en el área metropolitana del Valle del Lerma todos los equipos técnicos, los concejales y la autoridad de los gobiernos locales. No se puede trabajar en abstracto por más que lo que propongamos técnicamente esté bien. Digamos, hay que hacerlo con otros. De la misma manera de que en Nuevo Alberdi trabajamos con la comunidad o con las otras empresas que trabajaban en el territorio. Ese mapeo de actores y ese trabajo con los actores es uno de los componentes clave. El tercero, y en esto voy a ser insistente y antipático, es la eficiencia pública. El Estado presente no quiere decir que el Estado funcione. Nosotros necesitamos un Estado que funcione. Y hoy el Estado presenta, digamos, más allá de la coyuntura, tiene deficiencias enormes, enormes. Entonces necesitamos un Estado que sea parte de la solución y no parte del problema. En muchos estados, digamos, locales, provinciales, nacionales, digamos, si la cosa no funciona, no funciona y te jode y lastima todo esto, le da discontinuidad, los tiempos se alargan, no está bueno, necesitamos recuperar para la mirada más progresista, la que quiere transformar las cosas, un Estado realmente eficiente, porque poder manejar la complejidad de un territorio no es una pavada y los problemas tienen un nivel de gravedad en donde de taquito no hacemos nada. O con un programa, digamos, o con la cotidiana tampoco lo resolvemos. Todos los planes y productos deben dejar cartera de proyectos. Cartera de proyectos, digamos, como eh, para que le indique, para que le genere esa carpeta, para que el intendente de Ivo Campus, volvemos a la vocación de transformación, puede decir, tengo un plan, pero además tengo estas carpetitas, imaginemos esto de que se va al gobierno provincial o al nacional o a una reunión con otros actores y puede tener como una carpeta mínima, decir, esto es lo que quiero y esto que quiero, que son estas tres iniciativas, están metidos dentro de una estrategia mayor. Eso ayuda y ayuda mucho para los que trabajan y conocen cómo se maneja la gestión de estos proyectos, tener una carpeta mínima, ordenada, bien planteada, además, es una ayuda enorme. Y esto es un concepto que le había robado, ya no sé quién, pero está robado, que es de una persistente gradualidad, digamos, o sea, parece que las cosas las tenemos que hacer, o lo hacemos todos juntos o no lo hacemos nunca. Y estas cosas de poder hacer como esfuerzo menor o intervenciones menores, pero que estén atadas, que estén vinculadas, que vayan creciendo y que esa puede llegar a generarte un salto, me parece que hay que incorporarla como práctica, digamos, y esas prácticas son las que le dan como credibilidad a los procesos de planificación, genera confianza entre los actores, genera también una recomposición del vínculo entre la política y la población. Y esto me animé a ponerlo ya como cierre de todo esto, eh, que estas son las cosas que nosotros como aprendimos de los encargos desde el IGC y que nos parece que cada uno de los compromisos que asumimos digamos, nos obliga y le vamos buscando la vuelta para ver de poder como intervenir dentro de esas variables. Pero eso es cuando te toca trabajar, digamos. O sea, ¿qué pasa cuando no te toca trabajar, digamos? O sea, intervenimos si nadie nos encarga y si no, no hacemos nada. Y nosotros creemos que hay como un compromiso técnico y político más allá de los encargos, ¿no? Entonces, y la primera tiene que ver con parar determinadas cosas y en otro propiciar algunas cosas. Y en esa la pusimos de esta manera.
algunas cosas que realmente que tienen que ver con que no deberían suceder y hay que pelearla para que no sucedan. El retiro del Estado de las políticas territoriales hay que pararlo para que no suceda. Digamos, el desmantelamiento que ha hecho este gobierno, digamos, de todo lo que tenga que ver con las estructuras nacionales de planificación, de ordenamiento territorial, no jode, son una macana, son una cagada. Digamos, o sea, no sirven, nos atrasa un montón de tiempo y los problemas se agudizan. El desfinanciamiento de los programas de vivienda es un bolonqui, digamos, o sea, quedó únicamente el FONAVI, aquellas leyes del año 70, lo único que tiene como un recurso que no lo han podido tocar porque está metido dentro de una ley que no la modifican, pero todas las otras cosas, y hoy están como los institutos de vivienda que ya habían metido la pata en un montón de cosas y que hay que recuperarlo, y eso forma parte de la eficiencia pública, pero sin recursos, con lo cual los programas se agudizan más, hay que pelearla para que esas cosas no, digamos, no sean después. Lo del desmantelamiento del desfinanciamiento de la SISU y el FISU es un garrón, es la política pública existente, digamos, se aprobó en el gobierno de Macri, se continuó en el de Fernández y esto se desarmó totalmente. Es un horror, no está bueno, más allá de algunas medidas, es una macana, pues son herramientas que tenemos que tener. Y pongo esto porque son coyunturas que parece que salen en la noticia de los diarios, en esto recurro a los estudiantes. Cuando hablan de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, parece que no tuviera que ver nada que ver con con la profesión o con la planificación. Hay un punto de los pocos que quedó en donde está el tema de la expropiación. Digamos, hoy la ley que aprobó el Senado y pasa a diputados complejiza cada vez más las posibilidades, complejiza y encarece la posibilidad de expropiar. ¿Qué es esto? Que uno quiera expropiar, digamos, a cualquier cosa y un kiosco de la esquina. La expropiación es una herramienta consagrada por la Constitución, digamos, desde que la Constitución existe, que le da la posibilidad que si nosotros tenemos que abrir un camino, digamos, y ese camino está en una web, primero negociás con el propietario y si no lo podés abrir, digamos, pagándole lo que está. Si querés hacer un parque industrial que tiene que estar ubicado en determinado lugar, tiene que estar en un determinado lugar que generalmente es una propiedad privada. Entonces, la posibilidad de expropiar eso es ahora. Se te achican la cantidad de, digamos, de argumentos, digamos, que vos tenías para poder declarar de utilidad pública, y lo que tenés que pagar no es compensar por pagar un precio justo por eso, sino que incorpora el lucro cesante, digamos, o sea, cuánto podría haber ganado ese tipo si ese campo seguía en explotación, con lo cual nos ata de pies y manos para cualquier posibilidad de armar o poder como planificar. Y lo mismo con el debilitamiento de las estructuras de las capacidades municipales, en donde los municipios tienen la competencia del territorio y cada vez tienen menos recursos económicos y técnicos para poder llevar adelante. Entonces, es un compromiso técnico-político poder opinar, decidir, pelear, digamos, para que esas cosas, digamos, no sucedan. Entonces, una cosa es como para poder parar y las otras son las que nos parece o nos parece a nosotros que son como que apoyan en un sentido como más proactivo y nosotros desde el IGC hemos como acuñado una cierta metodología que a los problemas hay que entrarle por arriba, por abajo y por el medio. Entonces, en ese sentido, estamos como trabajando con otros colectivos de la siguiente manera. O sea, por arriba estamos, digamos, acompañada a una diputada nacional de la provincia de Santa Fe en un proyecto de ley en donde probablemente lleva como nombre el Sistema Federal de Planificación Territorial o de Ordenamiento Territorial, en donde más allá de aquel el viejo proyecto de ley de ordenamiento territorial a nivel nacional, queremos que este tenga otra característica, que recupere lo del plan, que genere como la institucionalidad para poder planificar y que tenga esa posibilidad de que lo que estamos trabajando en ese sentido es que si la nación no es la que convoca, que es la que debería convocar, y el gobierno actual no tiene esa mirada, que sean las propias provincias que puedan como autoconvocar al COFEPLAN. Digamos, de manera de que
en un Estado federal como el nuestro, digamos, podemos tener esta instancia de poder tener como un proyecto compartido y que ese proyecto compartido sea porque la nación y las provincias acuerdan o porque las provincias acuerdan. Entonces, generar la institucionalidad y generar este conjunto de instrumentos que sean posibles de utilizar a escala nacional, escala provincial o escala local para que puedan ser como utilizados en cada una de esas instancias. Por el medio le decimos a esto que tiene que ver con poder como arriesgar en estos lugares de trabajo, ¿no? O sea, diseñar, innovar, buscarle la vuelta, aprender, arriesgarnos, equivocarnos y buscarle la vuelta, y eso es lo que hacemos en el plan urbano de Villa La Angostura, en una posibilidad muy interesante que tuvimos de hacer un rediseño organizacional del Instituto de Vivienda de Entre Ríos. Digamos, ahora estamos trabajando con una localidad del área metropolitana que tiene la posibilidad de generar la carta orgánica y estamos trabajando en la renovación, actualización de la carta orgánica de Bariloche. Entonces son como instancias como para poder incorporar nuevas formas, nuevos instrumentos, nuevos criterios para elaborar en estos temas. Y por abajo, que es nuestra participación en generar masa crítica a nivel de los territorios. Y en ese sentido estamos trabajando con una iniciativa que tienen, digamos, una serie de intendentes, concejales y unas fundaciones de la provincia de Santa Fe en una escuela de ciudades que tiene la consigna de prepararse para gobernar, y es un programa que estamos desarrollando en 8 módulos, que ya llevamos 4 hechos, digamos, en la provincia de Santa Fe, que trabaja con instituciones públicas, con intendentes, concejales, pero también con organizaciones sociales o gente que está laburando dentro de los territorios. Entonces, eso más allá de los encargos son cuestiones que queremos ir como aportando para ver cómo uno aprendiendo y va como innovando dentro cuando hay una tarea encomendada y cuando no hay una tarea encomendada, porque vuelvo al principio, los problemas del territorio son cada vez más graves y creo que debemos generar las respuestas para poder llevarlo adelante y poder, por lo menos que no se agraven y en la medida de lo posible generar soluciones alternativas. Disculpen por la extensión. Hola. Hola Roberto, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, te agradecemos nuevamente por acompañarnos. Me parece que fue un aporte muy importante para los estudiantes porque barriste todas las escalas, desde el caso metropolitano, el caso del plan urbano y el caso particular del barrio Nuevo Alberdi. Eso me parece que es un buen ejemplo para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que están trabajando en un sector de la ciudad donde hay un predominio, digamos, una gran cantidad de barrios populares, así que me parece que es un buen ejemplo. También me pareció interesante el enfoque de los instrumentos para compensar las inequidades. Eso habla de que no solo hay que pensar en el plan, sino en su gestión y en cómo se concretan las acciones, ¿no es cierto? Me parece que esa preocupación estuvo presente en toda tu exposición. Y también todas esas recomendaciones que por ahí no hacen al manual de la planificación, pero que sí tienen que ver con que las cosas sucedan, ¿no? Que es cómo materializar las políticas a través de esos avances que planteaste sostenidos o las pequeñas victorias. También me parece muy interesante que enfrentar las iniciativas que afectan al territorio, la preocupación que compartimos del retiro del Estado, el debilitamiento también de los equipos y de las estructuras municipales, me parece que compartimos también, y ese compromiso político-técnico que va más allá de la disciplina, ¿no es cierto? O sea, me parece que acá hay también paralelamente que dar una lucha política que no tiene que ver con
específicamente con la planificación. Así que te agradecemos mucho, es un aporte muy importante y si te parece podemos abrir un espacio de preguntas. Sí, dale, ningún problema. Bueno, Roberto, como decía Horacio, una charla muy atinada, inclusive en las temáticas que nuestra cátedra está discutiendo a nivel de la gestión del territorio y esta cuestión de lo multidimensional, multiescalar, las cuestiones jurisdiccionales, los actores, es un tema que está presente permanentemente en este enfoque tendiente a transformar el territorio, ¿no? A que en definitiva podamos incidir en las distintas escalas y posibilidades en la transformación de nuestros territorios cada vez más complejos, inequitativos, etcétera. En ese contexto, y dado tu experiencia, uno de los temas que hemos visto también en trabajos que hemos desarrollado en distintos territorios es el tema de la sostenibilidad de los planes, proyectos o códigos a lo largo del tiempo. La vulnerabilidad que tiene esos procesos que a veces se inician con mucha decisión política y liderazgo de un intendente y que se involucra en la comunidad y que trabajan los actores, trabaja un equipo técnico, desarrolla un buen plan, una buena cartera de proyectos y posibilidades de gestión de los mismos. Ahora, cambió el intendente y el plan murió, o el plan va a una biblioteca y después reiniciarlo cuesta mucho trabajo. Y esto creo que es uno de los déficits mayores que tenemos, de cómo y cuál es el desafío para poder sostener planes en procesos que llevan su tiempo, más allá de 4 años de gestión, y en muchos casos cambió el interés del mismo signo político, y sin embargo los procesos se ralentizan. Bajo tu experiencia, ¿cómo se hace para sostener estos procesos? La respuesta es no sé. O sea, en esto también como que comparto como la preocupación, digamos, para la sostenibilidad y la verdad que, digamos, lo que uno vio es que en algunos casos vos decías, ahí sí es como que cada lugar es singular, porque vos decís, bueno, acá no se sostuvo porque no había un marco normativo que lo tenga. Entonces estaba el plan, pero faltaba el marco normativo y eso era una razón. Pero en el no, en el otro lugar estaba en el marco normativo, pero después el marco normativo fue como modificado, o sea que no hay como una garantía, digamos, para todas estas cosas. Sí, por ahí, en algunos lugares en donde se atan algunas cosas, en donde hay como cierto nivel de convicción por parte, digamos, de las autoridades locales. Si hay cierto, digamos, nivel de arraigo en los equipos técnicos, en donde internamente, por eso hay que, el proceso tiene como que fortalecer las capacidades esas institucionales hacia adentro de la organización que los lleva, entonces por ahí esa misma estructura es la que le da como continuidad a esos temas o lo hace dejar en agenda. En algunos casos, y por eso uno trata de trabajar con los consejos municipales, digamos, para que eche raíces en esos ámbitos, digamos, o sea, ¿en dónde tiene que echar raíces? En los que deciden políticamente, en los que deciden normativamente en las ordenanzas y en los que, digamos, mantienen la estructura viva y en los actores locales, digamos. Entonces, ahora, esa alquimia no es en todos casos lo mismo, digamos, o sea, hay en algunos casos que se mantuvo dentro de la estructura local y la propia burocracia lo llevó adelante y lo sostuvo, digamos, en el tiempo. Entonces, hay que trabajar en distintas, digamos, que esa esfera no te quede nunca descubierta y hay como que sembrar en esos 4 niveles, a nivel de decisor político de los ejecutivos, a nivel de la estructura permanente, a nivel de los consejos y a nivel de los actores territoriales. Después, la alquimia de cada uno de los territorios hace de que algunas cosas funcionen y otras que no funcionen.
Y por ahí lo que nosotros hemos desarrollado, no sé si como verdad o como consuelo, y puede funcionar de alguna manera, es que hay planes y propuestas que hemos incorporado el concepto del delay, digamos, o sea, que por ahí se han caído, han desaparecido, y vos decís, che, carajo, todo este esfuerzo, digamos, como quedó en la nada, porque uno como que tiene ganas de que las cosas sucedan más rápidamente, pero lo que sí hemos verificado en algunos casos es que los avances que se dan y que por ahí se interrumpen no se pierden totalmente, sino como que se recuperan en algún otro proceso y en alguna, digamos, otra gestión. Entonces, yo no encontré todavía una fórmula para decir esto se sostiene de esta determinada manera. Sí creo que hay que sembrar en esos cuatro niveles y también saber de que hay una cuestión de que cuando se interrumpe hay alguna forma como de recuperación si vos sembraste en esos cuatro niveles y que hay posibilidad como de recuperar cada una de estas cosas. También creo que si los planes, como más que nada los planes urbanos, tuvieran dentro de las estructuras, digamos, provinciales un nivel como de acompañamiento, más de vinculación, digamos, importante y más como proactiva. Y en esto quiero hacer una diferencia entre la provincia de Buenos Aires digamos, porque ustedes tienen ahí como una ley que por lo que yo he visto, por lo que me ha tocado trabajar, muchas veces como que trabaja como corrector de todas estas cosas, pero no de un acompañamiento proactivo para que determinadas cosas salgan y sucedan y mantengan como esa coherencia. Sí me parece que la posibilidad de esa activación multijurisdiccional aporta. Ahora, no he encontrado una fórmula que te resuelva todo. Perfecto. ¿Les parece que abramos una serie de consultas de los estudiantes? Yo tengo acá el micrófono inalámbrico. ¿Quién quiere hacer alguna consulta o pregunta? Buenas tardes. La consulta básicamente es después de haber escuchado... Ahí más cerca. Ahí estamos. Bien, después de haber escuchado el proyecto que realizaron en Villa Langostura, bueno, se crea este fondo que, bueno, como lo explicó, y se supone que ese es para compensar inequidades o saldar la fragmentación social, por lo que entendí. ¿Se generaron algunas propuestas o quedó como especificado en qué se va a implementar ese fondo o queda como, digo, como para tener como algún proyecto a lo que se va a orientar? Y ese por un lado. Y después por otro lado, en el caso particular de Villa Langostura, bueno, estabas explicando que era por la capacidad económica que tenían estos proyectos que se hacía este planteo. En alguna región o algún territorio donde los proyectos no tengan ese carácter de económico tan importante, que sean más comunes, se puede llegar a generar algún fondo similar, pero en proyectos más chicos. O sea, gracias. Sí. Ahí una de las, digamos, esto es la primera. Esto todavía no está aprobado, o sea, nosotros lo fuimos como la trabajamos todo el año pasado completo, digamos, con los actores locales, o sea, haciendo realidad lo que uno dice, digamos, o sea, trabajamos con los actores locales, trabajamos con los equipos técnicos, trabajamos con el consejo. Y eso tiene como, digamos, no solamente como un instrumento, sino tiene como una serie de ordenanzas. Nosotros le decimos, a ese tríptico está armado con un kit de ordenanzas específico que regula y reglamenta los instrumentos. Uno de esos componentes del kit de ordenanzas es la que regula el Fondo de Desarrollo Urbano. El Fondo de Desarrollo Urbano justamente lo que plantea es cómo se nutre, que tiene que ver con esto de los recursos económicos, los de suelo y más, le da como si con qué, digamos, con qué se carga, digamos, ese banco. Y por el otro lado, lo que plantea es en qué se puede utilizar. Digamos, o sea, porque lo primero que hay que despejar es que todo eso no vaya a las cuentas corrientes del municipio, digamos, o sea,
no es ni para pagar el tóner o el plotter de la Secretaría de Planeamiento, sino que tiene como destinos específicos, que es adquisición de suelo o de inmuebles, proyectos que son como de infraestructura, programa de vivienda o equipamiento, o sea, detalla cada uno de los temas en donde tiene que estar, digamos, asignado, y por el otro lado lo que plantea un nivel de rendición de cuentas. Lo que dice la ordenanza es quién administra, y lo que tiene que plantearse es con esos fondos especificarlo y tener como un plan de, digamos, de inversiones en el inicio de año y un balance en el final del año. Cosa de que despeje dos cuestiones, que siempre esos son como resistidos. Primero, la primera resistencia es que nadie quiere, digamos, poner plata, digamos, para este tipo de cosas, pero sí no hay, digamos, no está la posibilidad de que el Estado recaude de alguno de estos fondos, la posibilidad de recursos son como muy limitadas. Entonces, la otra cuestión es que, digamos, que se dice, no, pero eso va a ir a las cuentas generales y a pagar la burocracia y demás. Entonces, se fija determinada cuáles son esas, digamos, esos rubros específicos donde va a ir planteado, y las otras son las herramientas de control y de transparencia, digamos, o sea, como para que se verifique que esos fondos tengan esa determinada, digamos, asignación. Entonces, ese tipo de cuestiones están como especificadas dentro de, digamos, de la propia ordenanza, y si incluso se puede entrar, hay una publicación interesante que hizo el municipio. Nosotros usamos esta herramienta, como le decía, en Posadas, creo que era 2015, 2016, y si buscan Fondo de Desarrollo Urbano Posadas, hay una publicación que hizo la MUNI, en donde ahí está como la ordenanza, que también tiene ese mismo espíritu. Esta creemos que está un poquito más mejorada, pero lo que hace es como asignar a qué tipo de proyectos poder plantear. Y la otra es, digamos, de dónde salen los recursos, es lo que plantea, como en Villa, hay lugares en donde el propio desarrollo inmobiliario tiene como capacidad como para generar ese plusvalor, y que de alguna manera toda la normativa da la posibilidad de generar ese plusvalor. Entonces, hay localidades en donde ese tipo de instrumento es imprescindible tenerlo, digamos, o sea, porque ahí es donde se genera un diferencial importante. El Estado, que es el que asigna esos indicadores, tiene esa capacidad para poder gestionarlo. Las grandes ciudades, muchos tienen algo parecido, no está planteado de la misma manera, tienen algo parecido. Creemos que esta modalidad de fijar superficie base y que sean bastante acotadas, y por el otro lado tener un indicador diferencial, lo que lo hacen es como una facilidad de cobro para, para casi como una especie de trámite más administrativo, sin recurrir a otras modalidades que están, que es cuánto valía el terreno con un indicador, cuánto vale con el nuevo indicador, digamos, que eso te obliga a tener un observatorio inmobiliario del suelo, que creo que es muy complicado y que no todas las localidades lo pueden tener. Y después hay localidades en donde eso es inaplicable, digamos, o sea, porque aquellas localidades donde no tienen esa dinámica, digamos, esa dinámica inmobiliaria, no es razonable plantear los instrumentos, o sea que los instrumentos tienen que estar como adecuados a la realidad local. Sí hay que dejarlo disponible, o sea, creo que toda la práctica de la planificación urbana fue desarrollándose en los últimos años con una serie de instrumentos de gestión realmente aptos. Ahora, hay algunos que son más aptos que otros, y hay algunos que son aptos y aplicables para determinadas localidades. En otras localidades donde la dinámica inmobiliaria no tiene como ese músculo y no tiene esa generación de rentas, no sirve ese instrumento, y hay que reemplazarlo por otro o obtener los recursos de otra manera. Nosotros estamos trabajando en esta escuela de ciudades con localidades más pequeñas, que no tiene sentido aplicar estas cosas, pero sí tienen, por ejemplo, todo el tema de los servicios públicos está en manos de cooperativas de servicios que son como muy eficientes, están como muy armadas, y lo que estamos buscando es una forma, digamos, de poder tener como financiamientos a partir, primero, los niveles de segregación y fragmentación no son tan altos, y lo que permite tener es como un suelo más accesible, e incluso algunas están planteando
como incluso ahora existentes, ¿no? O sea, esquemas de cooperativas de vivienda o de vivienda por círculos cerrados y demás con planes de ahorro de vivienda, que me parece que es como un camino importante como para poder explorar. Entonces, hay algunas que lo han logrado y hay que se puede aprender de ellas. Donde hay dinámica inmobiliaria, hay que aplicar, digamos, este tipo de instrumentos que captan esa renta diferencial. A nosotros nos parece que esta forma de poder establecer superficie base y indicador diferencial es la más conveniente por su simplicidad. Y en aquellas en donde no existen esa misma realidad hay que buscar como otros instrumentos y otras prácticas, ¿no? Perfecto, ¿alguna otra consulta? Yo quiero hacer una pregunta. Aguántame que hago una pregunta a ella. Vos hablaste de varias cuestiones en relación a la participación. Y una cosa que dijiste es que tienen que ser procesos lo más corto posibles y lo más amplio posibles. Me imagino que eso se aplica a ciudades de escala más pequeña como Villa La Angostura, o lo decías en general, porque también hablaste de que los procesos participativos son espacios de generación de confianza para poder construir proyectos en común. Y se ve como difícil aplicado a ciudades más grandes. No, no, yo creo que no es un problema de escala, creo que hay que trabajar en que una localidad más pequeña, una localidad más grande, digamos, hay que desarrollar esos procesos participativos. Lo que creo sí es que la participación tiene que formar parte de un proceso y tiene que ser una componente de la construcción de políticas públicas. Entonces, digamos, en ese sentido, nosotros últimamente estamos hablando de una participación como tipo fuelle, en donde se amplía en algún momento y se cierra, se amplía y se cierra, no por no cerrarlo en cuanto a clausurarlo, ¿no? Entonces, sino que uno genera insumos para poder discutirlo en espacios más amplios y después digamos, se va como acotando para poder, digamos, capitalizar todas estas cosas y volver a abrirlas. Lo que participan en un determinado, y si la política de participación es permanente, hay actores que te participan en un plan, hay otros que participan en un plan de sector, hay otros que te participan en un proyecto barrial. Digamos, el tema es que ese involucramiento ciudadano y esa generación de masa crítica sea una componente de construcción de esas políticas públicas, o sea, que no se agote en una instancia. No es que vos decís, bueno, armamos el plan, entonces ahí todos participan y después se terminó la participación para todas estas cosas hasta que renovemos el tema este del plan, que es como muchas veces como sucede. Y creo que no hay un problema de escala. Nosotros, cuando nos tocó trabajar en Mar del Plata, hicimos actividades que ahí fue como el proceso más amplio, había 600 personas trabajando para todas estas cosas, digamos. O sea, que eso se puede hacer y después vos trabajabas en espacios más acotados para poder definir una normativa. O sea, cuando vos estás trabajando con la normativa no podés hacer un taller de 400 personas, digamos. O sea, ahora los criterios para la definición de esa normativa sí tiene que tener como espacio más grande, después se acota, después se vuelve a abrir, después se acota. Y te va cambiando, o sea que si vos hiciste un plan general, tiene un esquema y tiene determinados actores. Cuando vas a un plan de sector, tiene un esquema, determinados actores. Si vos discutís un plan de movilidad que está vinculado al plan urbano, tiene un esquema y tiene un determinados actores, y que la gente pueda, y las organizaciones entran y salen, digamos que no tiene que estar todos juntos en todos los lugares, sino que poder tener esa capacidad de articular en ese mapeo para que las personas y las organizaciones entran y salgan, pero que de alguna manera se sientan parte de ese proceso. En esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, nosotros nos tocó trabajar en una localidad del área metropolitana, primero haciendo una agenda urbana, después armamos un código y ahora están armando una carta orgánica. Y las cartas orgánicas, Santa Fe, con esta reforma que incorpora el derecho a la ciudad y demás, no tenía la autonomía, no tiene todavía la autonomía de la ciudad y se habilitan. Y el intendente, digamos, lo que habilitó es, yo quiero que la carta orgánica se construya de la misma manera que trabajamos con la agenda y con el plan.
Y bueno, y estamos armando, como, así como armamos las aulas metropolitanas, estamos armando las aulas de autonomía, como ese espacio de, digamos, y nosotros no habíamos hecho experiencia sobre eso, nunca trabajamos sobre esas cosas, y sin embargo le buscamos como la forma y lo estamos laburando como ese espacio, digamos, que tiene que ver con unas cuestiones técnicas, pero mucho de pedagogía urbana. Entonces, no hay tema que no pueda ser posible de ser trabajado de esa manera, y a partir de esto, y por una charla que había invitado, que esto que nombré en algún momento al pasar, que Bariloche está actualizando su carta orgánica, ahora estamos con la Universidad de Río Negro y el IGC trabajando en este tema de la actualización de la carta orgánica. Y ahí trabajan distintos actores con otros temas, con algunos de esos actores nos habíamos encontrado en el Plan del Oeste de Bariloche y entran, y esa cuestión de entrar y salir me parece como que está buena y poder como renovar ese mapeo de actores como para poder, digamos, para poder generar estas cosas. Y ahí te van cambiando las dinámicas y la cuestión participativa, generamos como alguna forma que se llaman participación al paso, en otra armamos los talleres fugaces, digamos, o sea, que no todo es la metodología de participación en un taller como lo conocemos. Hay de eso, pero después hay otros esquemas y uno de los que vamos a probar ahora son de participación digital, que me parece que también estas cuestiones como tecnológicas da como alguna apertura como para poder escuchar voces de otra manera. Gracias, Roberto. Hay otra Acá pregunta. en el fondo, una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta un poco ya la respondiste con la pregunta anterior, pero me interesaba un tema que dijiste medio al pasar en la charla, que tenía que ver con el convencimiento de las personas, o que decía como que algunas personas medio que lo aceptaban porque no quedaba otra, y otras como que estaban predispuestas como al cambio o a ayudar. Mi pregunta de repente es, yo entiendo que en algunos procesos, o sobre todo en algunos municipios y demás, es muy complicado la continuidad de los planes porque cambian los gobiernos o cambian una cierta cantidad de tiempo y parece como que se vuelve a tirar y se vuelve a trabajar como a foja cero de nuevo y se pierden muchos procesos que no se continúan. De alguna manera, ¿qué estrategias vos crees, primero, para tratar de convencer a todos los estratos, desde el punto político hasta las personas, hasta todas las personas como que forman parte? Y después, segundo, si consideras alguna estrategia que puede llegar a ser aplicable para que no sucedan estos tipos de cambios. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un ente autárquico o alguna medida de ese estilo. Si es que están trabajando en algo de eso, sumado también a la preocupación que hablaban como de todos estos tipos de procesos que se generan como que se van perdiendo la continuidad de estos planes. Ujú. Ah, tiene que ver con temas como bastante difíciles de poder como trabajar en donde, como decíamos hoy en la pregunta inicial, ahí sí, lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro, digamos. O sea, por eso creo que una de las cosas es como leer el territorio. Creo que muchas veces hay que escuchar mejor, digamos, a los que somos técnicos, escuchar mejor a los que toman las decisiones para saber qué buscan, digamos. Eso lo digo incluso como como una autocrítica, bueno, las autocríticas son personales, ¿no? Pero una autocrítica de equipo que muchas veces como que nos dan un encargo y arrancamos con el encargo y hay que prestar como mucha atención a las primeras conversaciones con el intendente, con los secretarios y demás, de qué es lo que buscan, digamos, como para poder tratar, digamos, un plan. Si te encargan un plan, vos tenés que hacer un plan, digamos, o sea, si entregan un código, tenés plan y código, lo tenés que hacer. Pero creo que hay que agudizar como mucho la escucha en lo que los decisores quieren, digamos, o sea, como para que parte de las respuestas que uno pueda dar con lo del plan tenga que ver con eso, digamos, y no nosotros le hagamos como el cuento de decir, no, porque el plan tiene que tener esto, o sea, tiene que tener todo esto, pero además tiene que estar incorporado el interés particular, coyuntural, específico de quien toma las decisiones. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que nosotros me refiero a como lo que somos los staff técnicos que son convocados para responder a esto, nos sumamos temporariamente a un proceso, digamos, a un proceso que tiene un antes y que va a tener un presente y que va a tener un después, digamos. Entonces,
muchas veces queremos decir, ahora que entramos nosotros, inventamos el hilo negro y le resolvemos la ciudad. Y no es así. O sea, uno puede incidir en una parte de todas estas cosas. Entonces, digamos, primero es como estar atento a la escucha, porque hay veces que lo que se pretende es resolver uno o dos temas, y si esos uno o dos temas que son más chiquitos no quedan incluidos, es como que no cumple la expectativa del tipo que te contrató, o el tipo que dijo que sí, digamos. O sea, muchas veces voy a hablar con el intendente y a lo mejor el plan o la propuesta no fue el pedido del intendente, fue el del secretario, fue el de los equipos técnicos de una determinada secretaría. Fue una oportunidad de que el gobierno provincial sacó un programa de mejora para todo esto, es que el CFI tuvo un esquema de financiamiento. Entonces, no siempre llega por, digamos, un pedido específico de las autoridades políticas. Y esas autoridades políticas hay que estar atentas, porque eso marca mucho el tema de, de cómo arranca, y si eso que vos estás planteando responde de alguna manera a las expectativas locales. Por el otro lado, lo que nosotros siempre trabajamos es, cuando arrancamos en unas cosas, hacemos como el mapa de actores y hacemos una gran cantidad de entrevistas. Digamos, en las entrevistas en profundidad a actores claves, como una modalidad de trabajo que te permite en muy poco tiempo conocer, cómo tomarle el pulso a la ciudad y a los intereses que se están jugando, digamos, para todo eso. Entonces, si uno puede como leer eso en clave de qué cosas puede resolver, hablamos de un plan en genérico, puede ser otra cosa que te estén encargando. O sea, en qué ese encargue que vos tenés puede responder a esa parte del proceso en donde vos estás. Digamos, puede ser resolver un problema de coyuntura, resolver un problema estructural. Hay una expectativa que resuelva tal o cual cosa, hay que estar atento como para poder generar como parte del producto eso, por más que específicamente vos sepas que eso no corresponde a lo que estás trabajando. No sé si me explico, digamos. O sea, vos te encargan y siempre te dicen hacer un plan y hacer un código, pero si hay otras cosas que la sociedad reclama, que las autoridades reclaman o que los actores territoriales, hay que buscarle de cómo ese interés específico se suma y da respuesta. Porque eso es lo que de alguna manera como va generando ese nivel de confianza o esa construcción de confianza. Y la otra es la posibilidad de desagregar, que eso nosotros lo estamos como trabajando bastante para esta cuestión de darle continuidad a los procesos. Es como tener, nosotros trabajamos con algo que los zapatistas hablan de manejar con dos relojes, digamos. O sea, de trabajar con dos relojes, digamos. Un reloj de largo plazo, el más estructural, pero también tener como una especie de cronómetro, reloj de corto plazo. Entonces, como el producto que nosotros tenemos y tenemos que ir desarrollando, que está apuntado siempre como al mediano plazo, genera algunas intervenciones como más tempranas, digamos, y una intervención más temprana que por ahí no son las grandes soluciones, pero que de alguna manera muestran y visibilizan para dónde querés, para hacia dónde va la cosa, ¿no? Entonces, esas intervenciones pueden ser obras que, digamos, que de alguna manera tienen un anclaje simbólico, emblemático, que dan muestra, intervenciones en sectores postergados, que vos decís, mirá, estuvimos trabajando en todo esto y aparece como una punta, y si esa punta se puede atar con un camino que de alguna manera prefigure, también como que va generando confianza. Si eso que se generó en esos ámbitos participativos tiene la posibilidad de desagregarse en pequeñas intervenciones, y vuelvo a esto de la persistente gradualidad, te da como un marco de confianza, para decir, che, ya arrancamos con este camino, si lo continuamos por ahí podemos ir por más. Y veces que eso se interrumpe, tiene debilidades, bueno, tenemos como que generar esos mecanismos. De todo eso hay que probar de todo un poco, porque no hay garantía de que eso es lo que va a funcionar, o esta es la clave que vos decís, apretá el F3 y eso te cambió. ¿Alguna pregunta más? ¿Por acá alguna pregunta? Yo, si no hay preguntas, me gustaría hacerte una pregunta, Roberto, que estás al tanto de la publicación de Mirta Levin sobre la transformación urbanística de Rosario, donde justamente se relaciona un poco con las dos últimas preguntas, que tiene que ver con
cómo la continuidad de las gestiones del gobierno socialista tuvo buenos resultados desde el punto de vista de la transformación urbana. Vos que sos de Rosario, tengo entendido que no sé si está bien lo que te voy a decir, que formaste parte al principio del equipo del plan estratégico, no sé si en la época de Hermes Wiener, pero me interesa mucho saber tu visión de esa época de transformación urbanística de Rosario. Ujú. Sí, yo estuve trabajando en realidad en el siglo pasado, digamos, o sea, porque fue el primer plan estratégico y las primeras intervenciones del 96 al 2000, eh, y donde sucedieron cosas, digamos, que yo considero que fueron como muy interesantes y fue como una como un momento en donde la propia gestión política tuvo gestos como de apertura, digamos, en cuanto a no solamente esquema de participación, sino de convocatoria de actores diferentes, digamos, o sea, como que tuvo, digamos, mucha amplitud para poder convocar gente que no era del palo, digamos, entre los que yo no era del palo, digamos, pero nos permitió trabajar con mucha libertad y con digamos, con muchas pilas para poder hacer una cantidad de cosas. El proceso de Rosario tiene claroscuros. Digamos, el que diga todo es, eh, digamos, que todo es maravilloso, me parece que no es correcto. Creo que en muchos casos yo tengo como una mirada crítica, porque así como ha habido grandes avances, todo el proceso de fragmentación sociourbana, digamos, se dio también digamos, en esa etapa. Todos los espacios, no le puedo, digamos, adjudicar el tema de la violencia urbana a la política de planificación territorial, pero hay una parte en donde sí la política de planificación territorial tendría que hacerse cargo de algunos problemas y no solamente de las cosas que salieron bien. Y yo creo también de que hay como logros importantes. Me parece que Rosario fue como un nivel de avanzada en una cantidad de cosas, y después, siendo como muy crítico, eh, creo que se quedó, no siguió innovando, digamos, o sea, todo lo que tuvo como capacidad de transformación, de innovación en un periodo, las ciudades no, digamos, no viven de lo... A ver, ¿cómo lo puedo contar bien? Creo que la ciudad trabaja mucho hasta que tienen como un nivel de reconocimiento. O sea, laburan. Rosario tuvo periodos como muy oscuros y a partir de trabajo como muy coherente, muy multidimensional, multiactoral, logró mostrar de que tenía capacidad para transformar y que esas cosas se podían ver. Cuando ese reconocimiento llega y se conoce, es el momento en donde vos te estás amesetando. Entonces, que eso lo que necesita es un nuevo salto de innovación, y me parece que la ciudad y la misma gestión de gobierno, que todavía perdura hasta ahora, digamos, o sea, porque es el mismo signo político, digamos, con cambio de actores, digamos, con más relevancia de uno o de otro, eh, se quedó hablando mucho del pasado y poco del presente. Y de reivindicar un pasado que fue bueno y que hay como muchos elementos que fueron realmente positivos, no se hizo cargo de todos los problemas o las externalidades que ese mismo modelo generó. Y que creo que se ha quedado en un momento que no tiene capacidad de respuesta para pegar otro salto. Buenísimo, muchas gracias. Comparto lo que decís. Inclusive yo creo que el primer plan estratégico de Rosario logró que los proyectos se concreten y transformen sectores y parte importante de la ciudad de Rosario. Y sin embargo, el último plan estratégico, que no sé, conozco por lo menos que en la época de Mónica Fein, me parece que es más un libro que acciones. O sea, me parece como que el proceso fue como falleciendo de a poco, de alguna manera, y creo que tiene que ver con esto que decís vos de que le faltó la innovación en la última etapa. Creo que en este último gobierno
ni siquiera, no estoy al tanto que haya un plan, por ejemplo, de transformación urbana o plan No. estratégico. Para ver eso, o sea, yo sigo reconociendo de que, digamos, que Rosario hizo muchas cosas que están bien, digamos, para todas esas cosas. Lo que digo es, no hay que creer que todo lo que está bien y tiene muchos problemas. Mucho tiene que ver con lo que vos estás diciendo. También asumir que los planes no son los que transforman todo. A mí, yo era el director de la oficina del plan estratégico en ese primer periodo, con lo cual podría decir, eso fue maravilloso y es lo que cambió la ciudad, y te mentiría. Digamos, lo que creo es que, digamos, así como uno se sube en las ciudades que por un determinado proceso, creo que eso como aportó a una cantidad de ideas que venían de antes y muchas cosas que se hicieron como después y de aporte de mucha gente, digamos, o sea, hay veces que lo que hace es como que, bueno, determinados planes y determinadas condiciones facilitan que salgan algunas cosas. A mí me tocó hacer, me traje, cuando arranqué, antes de arrancar acá, hice un curso en Bilbao de planificación estratégica cuando estaba por iniciarse el proceso en Rosario y cuando Bilbao estaba construyendo el Guggenheim. O sea, yo pude ir a la obra del Guggenheim, ¿no? Entonces, una de las cosas, y Bilbao era noticia por la ETA, digamos, era una noticia por una cantidad de cuestiones en donde se planteaba esto de cuál era como los procesos de planificación, y ellos no ponían al Guggenheim en el primer plano y realmente como que aparecían otras cosas. Y tenían una frase como muy interesante que decía, los procesos de planificación tienen que ayudarte a construir, y usaban ese término, un humus social que permitan que germinen proyectos de cambio. Y esas son esas frases que te quedan como marcadas, ¿no? Entonces creo que la tarea, cuando uno dice hay que construir, estos procesos son pedagógicos, tiene que construir masa crítica, en realidad lo que están haciendo es como construir ese humus territorial, ese humus social, para que puedan como ir, como de alguna manera convergiendo en esas cosas. Y creo que hubo un periodo de la gestión en donde ese humus se fue como concretando. Y eso convirtieron buenos proyectos, proyectos que venían de antes, proyectos que se sumaron en ese momento, mucha convicción de que había que transformar las cosas, mucha eficiencia pública como para poder hacerla. Y después, viste, cuando te empiezan a felicitar y como palmear en la espalda, no creértela. Y el tema es que esta gestión se la creyó, digamos, se la creyó y de alguna manera reprodujo esto de que nosotros somos los mejores y demás. Todo eso fue y me hago cargo de lo que digo, ¿no? O sea, como en una especie como de declive permanente, los últimos planes se acotaron a consejos de planificación, digamos, por los amigos del campeón, digamos, y en espacios cada vez más acotados. Y esta última gestión en particular, digamos, estas dos últimas gestiones del gobierno de Hapkin, no tiene plan, porque dice que el plan, incluso, digamos, ya no sirve gestionar con plan, y cuando no gestionas por plan, lo que son, digamos, una serie de normativas específicas que lo que viabiliza es el desarrollo del mercado inmobiliario en determinados sectores de la ciudad, digamos, o sea, porque ni siquiera es con un criterio como más armado. Y bueno, y se lleva puesto una cantidad de cuestiones para todo esto. Y la verdad que hoy lo que pasa en Rosario no tiene ni cerca la posibilidad de ser mostrado como una gestión, digamos, exitosa o preocupada, digamos, por esa vitalidad que mostró la gestión del socialismo durante un buen periodo. Y en muchas ocasiones, incluida la gestión metropolitana, intentó como reproducir el modelo Rosario, digamos, y no está bueno. Y no está bueno, porque el modelo Rosario sirve para Rosario, no sé si es un modelo, y no se puede como replicar, digamos, y no está bien replicarlo. Creo que hay que ir como construyendo colectivamente prácticas que apliquen a los distintos sectores y poder mostrar de una manera más humilde los logros que vos tuviste y también hacerte cargo de los errores que tuviste. En algún momento, no como IGC, pero parte del equipo IGC, eh, nos buscaron, yo no, digamos, no participé directamente, pero sí parte del equipo, en la discusión de una parte de algunos planes metropolitanos que se quisieron hacer o algunos planes locales de renovación,
Y ahí, en eso, y trabajando con la gente, empezaba a salir el tema de los problemas en los barrios, el tema de la fragmentación y el tema del narcotráfico en los barrios, en esas instancias. Y eso fue, y lo digo porque sucedió, digamos, para todas esas cosas, cuando esas cosas salieron, fue reemplazada por, viste, qué sé yo, la ciudad del conocimiento, de la ciencia y todas esas cosas, digamos, por la ciudad inteligente, y ese tipo de cuestiones no fueron como asumidos, cosa que sí fueron asumidas en la otra gestión, en donde en ese gobierno de Wiener fueron las primeras intervenciones en barrios populares con el programa Hábitat, algo que fue similar a lo de Favela Barrio y demás, en el año 90. Y cuando estos signos aparecían dentro de esas actividades de participación, eso fue como desconocido y reemplazado por una visión supuestamente más optimista de la ciudad. O sea que en ese sentido creo que yo soy muy crítico y con fundamento, y creo que hay posibilidad de revertir todas estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo despedimos entonces y te agradecemos mucho por acompañarnos con un aplauso. Gracias. Un gusto y un placer. Espero haber más o menos, siempre en estas charlas uno no sabe si están como encajando o entrando al proceso que vienen dando. Ojalá que sí, y seguramente algo de todo lo que se dijo puede estar. Así que bueno, un gustazo, y para lo que necesite, acá estamos. Gracias, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, muy pertinente la charla en este momento, gracias.